Él había creído que ella se esfumaría sin dejar rastro, otra mujer más devorada por la mala fortuna y las promesas huecas. Pero las montañas guardaban un destino diferente. Siempre lo hacen. Todo comenzó la semana en que la lluvia se negó a ceder. No era esa lluvia que purifica el aire y hace brillar las hojas, sino una que caía con deliberación, constante e implacable, como si el cielo mismo estuviera de luto. Bajo esa capa de agua, la autopista brillaba, convertida en largas venas de agua gris que serpenteaban por el valle. Los coches la adelantaban. Sus faros, trazos fantasmas en la oscuridad, pasaban de largo. Ninguno aminoraba. Nadie mostró curiosidad por la mujer parada al borde del estacionamiento de la gasolinera, con todas sus pertenencias metidas en una bolsa de lona desgarrada y un Golden Retriever medio muerto de hambre apretado contra su pierna. Se llamaba Evelyn Shaw, y el mundo, recientemente, había dictaminado que su utilidad había expirado. Apenas una semana antes, estaba sentada tras un escritorio en la residencia de ancianos, rellenando turnos, fingiendo que las luces fluorescentes no le provocaban vértigo. Había sido esa clase de empleada que nunca falta, que sonríe incluso cuando sus manos tiemblan por el exceso de café y la escasez de sueño. Pero la nueva gerencia trajo consigo palabras frías como reestructuración y deficiencia de costes. No se dignaron a mirarla al decirlas. Simplemente le entregaron un papel, le agradecieron sus servicios y le desearon suerte. Esa palabra aún tenía un sabor amargo en su boca. Ahora estaba allí, empapada, observando en el mapa de su teléfono un pequeño icono de cabaña parpadeando 2 horas al norte. Era una victoria en una subasta en línea de la que aún dudaba que fuera real, $200 por una propiedad remota de montaña, tal cual, sin garantía de habitabilidad. Había pujado a las 3 de la mañana la noche en que perdió su trabajo, más por una mezcla de agotamiento y despecho. No esperaba ganar, pero el correo de confirmación había llegado. Era dueña de un parche de tierra olvidado, inmerso entre los pinos, una dirección que la mayoría de las aplicaciones de GPS se negaban a reconocer. No era mucho, pero era algo. Y cuando a uno no le queda nada, ese algo basta. Ella y el perro, cuyo nombre era Jasper, caminaron hasta que las luces de la gasolinera se desvanecieron. La lluvia se transformó en una niebla ligera a medida que el camino ascendía, tragado por los árboles de hoja perenne. El aire olía a tierra mojada y a savia de pino, frío y puro. Sus zapatillas chapoteaban, el aliento del perro salía en pequeñas nubes blancas. En algún lugar lejano, un trueno retumbó como una puerta cerrándose con estruendo. Al caer la noche, llegaron a un portal oxidado, medio cubierto de musgo. La pintura hacía tiempo que había desaparecido, las bisagras gimieron al empujarlo. Un cartel de madera colgaba de una sola cadena, propiedad de Arland Estate. Ella no conocía a ningún Arland. Tal vez quienquiera que fuera, había abandonado este lugar hacía mucho tiempo. El camino de entrada era más bien un sendero, barro, raíces y piedras dispersas. Cada paso se sentía como una transgresión. Cuando la cabaña finalmente emergió a través de la niebla, parecía más pequeña que en la foto del anuncio, encorvada y olvidada bajo un techo inclinado, pesado de musgo. 2 ventanas la miraban como ojos opacos y sin vida. El porche se hundía. Un gancho para farol solitario colgaba junto a la puerta, vacío. Evelyn se quedó allí un buen rato antes de acercarse. El perro olfateó el aire, inquieto. Dentro, el olor golpeó primero, madera vieja, papel húmedo, y algo levemente metálico subyaciendo a todo. Encendió la linterna y recorrió el espacio con su haz de luz. Una sola habitación, una chimenea fría, una mesa con una pata calzada con una piedra, un armazón de cama de hierro apoyado contra la pared. El suelo crujió como si estuviera lleno de recuerdos. Ella los sintió bajo sus pies, silenciosos, observándola. Dejó caer su bolsa y exhaló por primera vez en todo el día. Esto es, Jasper, susurró. Nuestro hogar. La cola del perro dio un golpe, vacilante. Extendió una manta para él y se sentó en el suelo, apoyándose contra la pared. La lluvia comenzó de nuevo, más suave ahora, como dedos tamborileando sobre el techo. La escuchó hasta que sus párpados se sintieron pesados. En la oscuridad, en la ladera de la montaña, la mañana llegó pálida y envuelta en neblina. Salió descalza, abrazando su chaqueta. El bosque se extendía infinito, los pinos desvaneciéndose en la bruma blanca.
Era el tipo de silencio que hace que tu propia respiración suene demasiado fuerte. En algún lugar cercano, el agua goteaba. Un arroyo, tal vez. Siguió el sonido a través de helechos y barro hasta que lo encontró, un estrecho curso de agua que se abría paso entre las rocas, plateado y frío. Jasper bebió con avidez. Por primera vez en días, Evelyn sonrió. De vuelta en la cabaña, exploró. El lugar había sido abandonado durante décadas, quizás más tiempo. Una pila de periódicos amarillentos de 1979 estaba bajo la pata de la mesa. El titular rezaba: familia local se desvanece en tormenta. Búsqueda cancelada. Lo dobló de nuevo sin leer más. El viento cambió y la puerta crujió como un susurro. Intentó no pensar en ello. Al mediodía, había empezado a limpiar, barriendo el polvo, sacudiendo trapos, parcheando agujeros en la ventana con cinta adhesiva de su bolsa. Era inútil, pero el movimiento se sentía mejor que la quietud. Cada vez que hacía una pausa, creía escuchar algo, un golpe débil, como de madera asentándose, o pasos donde no debería haber ninguno. Cuando encontró la fotografía, se quedó helada. Estaba encajada detrás de las piedras de la chimenea. Una foto pequeña y descolorida, con los bordes rizados. Una mujer con un vestido largo parada justo donde Evelyn estaba ahora. La misma cabaña detrás de ella, aunque más nueva, con pintura fresca, ventanas brillantes, flores junto al porche. Los ojos de la mujer estaban medio ocultos por un reflejo, pero su sonrisa era extraña, demasiado amplia, casi forzada. A su lado estaba un hombre, alto, con una mano apoyada en su hombro. Le dio la vuelta. Alguien había escrito a lápiz: 6 de mayo de 1979. Aaron y yo, nuestro hogar para siempre. Evelyn la dejó con cuidado. Esa noche, encendió una vela y se sentó junto a la chimenea. La foto en la mesa junto a ella. La luz parpadeaba sobre las paredes, trazando patrones como sombras movedizas. Podía oír la respiración constante de Jasper cerca de la puerta. El sonido la anclaba, pero a veces, debajo de él, había otro ritmo, como pasos sobre madera vieja. Se dijo a sí misma que era el viento. No se lo creyó del todo. Al tercer día, el silencio había mutado. Ya no se sentía vacío. Se sentía ocupado. Cuando caminaba de un lado a otro de la habitación, captaba atisbos de movimiento en su visión periférica, cambios en la niebla fuera de la ventana, reflejos que no le pertenecían. Al anochecer, Jasper comenzó a ladrar a las tablas del suelo cerca del hogar. Se le erizó el pelo, sus garras rasparon la madera. Evelyn se arrodilló a su lado. Las tablas allí eran más nuevas, desiguales, mal clavadas. Ella dudó, luego fue a buscar la palanca que había encontrado junto a los escalones del porche. Un clavo saltó fácilmente, luego otro. La madera se levantó con un largo y cansado gemido. Debajo había un pequeño hueco. Dentro yacía una caja de metal, oxidada y cerrada. Su pulso se aceleró. Hizo palanca en el pestillo hasta que cedió. Dentro había papeles quebradizos por la edad, cartas, recibos, un certificado de nacimiento y una pequeña llave deslustrada. Al fondo, envuelto en tela, había un relicario. Lo abrió. 2 retratos descoloridos y agrietados, la mujer de la foto, el hombre a su lado. Pasó el pulgar sobre el cristal, por un segundo, creyó sentir calidez debajo. El viento afuera se levantó de repente, aullando por la chimenea. Jasper gimió. Evelyn se puso de pie, agarrando el relicario. La vela se apagó. Durante un largo momento, el único sonido fue el latido de su corazón. Entonces, débilmente, lo escuchó. Un susurro. No eran palabras exactamente, sino más bien aliento moldeado por el dolor. Venía de detrás de ella, cerca de la puerta. Cuando se giró, no había nada. La niebla se pegaba a la ventana como si quisiera entrar. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros que no conocía. Un hombre parado bajo la lluvia, llamando a alguien. Una mujer alcanzando a un niño justo fuera del marco. A veces se veía a sí misma de pie junto al arroyo, su reflejo en el agua transformándose en el de otra persona. Se despertó al oír el gruñido bajo de Jasper.
El aire se sentía cargado, pesado. Entonces lo notó. El olor. A humo. Se incorporó de golpe. La chimenea estaba oscura, pero el humo venía de debajo de la puerta. La abrió de golpe y se quedó paralizada. Afuera, el mundo brillaba de color naranja. Pero no era fuego. Era luz, suave, radiante, pulsando como si respirara. Venía de los árboles mismos, como si la niebla se hubiera incendiado sin generar calor. En el centro de ese resplandor se alzaba una silueta, todavía humana. Su primer pensamiento fue, ¿hay alguien aquí? El segundo fue, han estado aquí todo el tiempo. La figura no se movió. No podía ver un rostro, solo el contorno. Hombros caídos, cabeza inclinada. Luego, lentamente, levantó una mano, señalando hacia la cabaña, hacia ella. Parpadeó, y la luz se extinguió. Solo oscuridad, solo la montaña. Permaneció en la entrada durante un largo rato, con el corazón martilleando, hasta que el frío la obligó a volver adentro. Jasper no dejaba de pasear. Ella susurró su nombre, y él se acercó, apretándose contra ella. Se quedó así hasta el amanecer, el relicario apretado en la palma de su mano. Cuando llegó la mañana, encontró huellas en el barro. Pies descalzos, pequeños, que conducían desde el bosque hasta su puerta y allí se detenían. Ella no se fue. No podía. Algo en el lugar la había arraigado allí, en su pena silenciosa. Cuanto más aprendía, menos quería huir. Las cartas de la caja contaban fragmentos de una historia. Arlon y Margaret Wren, una pareja que había construido esta cabaña en 1975. La caligrafía era pulcra, elegante. Al principio, las cartas eran mundanas, listas, notas, recordatorios. Pero las últimas cambiaban. Las frases se volvían erráticas. Una rezaba, el bosque sigue llamando su nombre. Dice que no se detendrá hasta que yo escuche. Otra, si la luz vuelve, no la sigas. Evelyn las dobló una por una, apilándolas ordenadamente sobre la mesa. No sabía por qué sentía que estaba irrumpiendo en algo sagrado. Esa tarde, Jasper desapareció. En un momento estaba persiguiendo algo cerca del arroyo. Al siguiente, la niebla se cerró y él se había ido. Gritó su nombre hasta que le dolió la garganta. Su voz hizo eco, tragada por los árboles. Sin respuesta. A medida que caía la noche, el pánico se convirtió en agotamiento. Dejó el farol encendido en el porche en caso de que encontrara el camino de vuelta. El bosque zumbaba abajo, inquieto. Estaba medio dormida cuando oyó un rasguño en la puerta. El alivio la inundó, pero cuando abrió, Jasper no estaba allí. Solo el relicario tirado en la tierra. Estaba abierto. Las fotos habían desaparecido. Miró hacia el bosque. En algún lugar, una luz débil parpadeaba entre los árboles, pequeña, moviéndose, como si alguien sostuviera un farol. Su corazón se paralizó. Salió descalza, el barro frío le agarró los pies, y la puerta se cerró con un crujido a sus espaldas. La niebla se cerró sobre ella. La luz se movió más lejos, esperando. Y en algún lugar de ese silencio, escuchó el ladrido de Jasper, distante, desesperado. Corrió hacia el sonido. Corrió hacia el sonido, y el mundo se redujo a aliento y agujas mojadas, al golpe de sus pies sobre el barro, la niebla abriéndose y cerrándose como un telón a su alrededor, mientras el ladrido de Jasper la atravesaba, urgente y fino, el tipo de sonido que hace un cuerpo cuando está siendo arrastrado más lejos. Y se dijo a sí misma, no otra vez. No permitiré que me quiten otra cosa. Y cuando una rama golpeó su mejilla, le escoció como un reloj despertando, recordándole que el dolor significa que el cuerpo todavía está aquí, moviéndose y capaz de elegir. El arroyo se inclinó hacia su voz, luego se alejó, y luego volvió de nuevo, como si el agua no pudiera decidir qué historia debía llevar consigo. Y cuando se deslizó por un barranco poco profundo, finalmente lo vio. Jasper, temblando y obstinado, arañaba un montículo de tierra engullido por los helechos, con los ojos iluminados por la frenética sensatez que tienen los perros cuando saben más que nosotros. Y allí, bajo sus patas, había un cuadrado de madera delineado con piedras, con un anillo de hierro engastado en el centro como un nudillo. Se arrodilló,
Apartó las hojas resbaladizas y encontró una trampilla marcada por el clima y el tiempo. Su tablón llevaba grabada una M desgastada que la podredumbre intentaba transformar en una V, pero sin lograrlo del todo. M de Margaret, o tal vez como la forma que hace una boca cuando no puede decidir si pedir ayuda o contener la respiración. El anillo estaba frío en su palma, más frío que la niebla, más frío que el miedo, y cuando tiró, la trampilla se resistió como si la memoria fuera una tapa pesada, luego cedió con un largo suspiro y un hilo de aire viciado que olía a manzanas viejas, madera seca y el tenue dulzor de las cosas que alguna vez fueron preservadas. Jasper retrocedió, pero no huyó. Puso la linterna del teléfono entre sus dientes y descendió los estrechos escalones, murmurando, «Vale, con calma. Vale». La oración de la gente que confía más en el siguiente aliento que en las promesas. Y en el fondo, la luz se deslizó sobre estantes forrados con frascos de vidrio del color del té ámbar, una pala con un mango pulido por manos que ella no conocía, y una pared de piedra que guardaba sus secretos discretamente, excepto por un pequeño y preciso rectángulo en el centro. Un panel ajustado con una cerradura tan modesta como el bolsillo de un vestido. La pequeña llave deslustrada de la caja de arriba siempre se había sentido como una promesa que perdía la paciencia. Y cuando la deslizó y giró, el clic fue suave, casi avergonzado, como si abrir fuera un acto privado. El panel se abrió hacia adentro para revelar un nicho poco profundo, una caja fuerte de hojalata con un pestillo desgastado, una pila de cuadernos encuadernados en tela ablandados al color de la niebla, y una pequeña grabadora de casetes con 3 cintas envueltas en papel encerado, cada una etiquetada con la caligrafía cuidadosa de una mujer que medía sus palabras como flores. Para quien quiera que venga, 1, 2, 3. Levantó la caja fuerte primero porque las películas te enseñan a perseguir el oro. Pero incluso antes de que el pestillo se levantara, sintió que el peso interior no era tanto dinero como significado. Había sobres dirigidos al sheriff, al reverendo Ruth en la tienda, y uno a Aarón si me perdona. Y debajo de ellos, un paquete de tela doblado atado con un cordel que crujió como pelo seco al desatarlo, revelando joyas hechas a mano, de brillo opaco, y un abanico de bonos de ahorro estadounidenses cuyos números volvían el aire más estable por el simple hecho de existir. Su garganta se cerró. No por codicia, sino por alivio, del tipo que se siente cuando aparece una silla blanda en una habitación que solo tenía suelo. Dejó la caja, se sentó en el escalón inferior, deslizó la cinta 1 en la grabadora y pulsó reproducir. Una manga rozó el plástico. Luego una voz, ni vieja ni joven, la edad de alguien que mantiene sus manos ocupadas para evitar que su mente se desmorone, habló. Si estás escuchando, supongo que no regresamos de la manera que esperábamos. Mi nombre es Margaret Wren. La cabaña sobre tu cabeza es mía y fue el hogar de Arlon y de una hija a la que a veces solo podía mirar sin pensar en el clima. La habitación se acercó. ¿Crees que nos desvanecimos en una tormenta?, dijo, porque el periódico necesitaba una palabra. No nos desvanecimos. Nos separamos. La tormenta no nos llevó. Caminamos hacia ella. Contó la vida de un año ordinario. Tareas domésticas, iglesia, frascos enfriándose sobre una toalla, y la luz en los árboles que la gente llamaba fuego de zorro o trucos ópticos, o Dios si lo necesitaban cerca. Y como ella, después del bebé, tenía una oscuridad como un sótano en el que seguía olvidando que estaba. Y como una noche siguió el resplandor justo lo suficiente para imaginar una promesa. Y como su pequeña hizo lo mismo, porque el asombro es una puerta a la que no le importan tus razones. Y como sellaron la bodega después y juraron no escuchar nada excepto al otro, pero aún así se separaron a la deriva, cada uno esperando que la distancia pudiera ser un puente. Evelyn escuchó hasta que el siseo de la cinta se convirtió en el sonido de la respiración entre frases, luego deslizó la cinta 2. Pajarito, dijo Margaret, y la habitación encontró una forma más cálida. Si eres mi niña, o si eres la de otra, te hablaré como si fueras mía. La caja tiene papeles para que el mundo te tenga menos hambre. Toma lo que necesites, deja lo que puedas. También hay un mapa, en el cuaderno 3, página 37, piedras y líquenes, y una lata enterrada cerca del arroyo dividido. Hay fotografías dentro, las únicas que pude soportar. Dile a Arlon que la luz no era sagrada ni maligna, solo un fenómeno meteorológico que vive aquí arriba como lo hacen los búhos. Dile que intentamos elegir el asombro y quedarnos. Dile a un buen perro que hizo su trabajo. Evelyn cerró los ojos, no para pretender que era la hija de la cinta, ni para debatir,
sino para dejar que la amabilidad se posara sin interrogarla. Guardó la cinta 3 para la luz del día, recogió los bonos, la escritura, algunas cartas y los cuadernos, envolvió las joyas de nuevo en su pequeño lecho y salió a la niebla que ahora se sentía menos como una amenaza y más como un chal dejado para cualquiera que estuviera lo suficientemente frío como para aceptarlo. De vuelta en el arroyo, con la neblina levantándose para mostrar un cielo prístino, se paró donde el agua se dividía y encontró la mano de piedra que Margaret había dibujado, sacó la lata envuelta en tela de aceite y desdobló fotografías de un verano ordinario. Un columpio de neumático, pintura fresca, un hombre sonriendo entrecerrando los ojos con un martillo. Una mujer con un niño pequeño aferrado a su vestido. El sombrero del niño ladeado por demasiado amor. No eran los años de Evelyn, ni su sangre, pero sí sus montañas. Y eso fue suficiente para que inclinara la cabeza como si alguien acabara de colocarle una palma y lo llamara bendición. De vuelta en la cabaña, logró que la señal volviera a la vida y verificó los números de los bonos, sintiendo cómo se liberaba un dolor a lo largo de sus hombros cuando los valores se transformaron en un futuro que no era solo un estrecho corredor. Llamó a un número del condado que figuraba en la escritura y aprendió frases educadas, título de propiedad quieto, herederos no localizados, fechas de audiencia. Las escribió como una receta, confiando en que el significado surgiría cuando se aplicara calor. Más tarde, un viejo camión verde subió por el camino lleno de surcos con la calma de una criatura que cree en el regreso. El hombre que se bajó dijo que se llamaba Nate y que había estado llevando noticias incluso después de que su ruta y uniforme terminaran, siendo el hábito una forma de lealtad. Estudió el porche, el perro y a la mujer de pelo húmedo y dijo, o está perdida o se ha encontrado. Aún no me decido, contestó ella, y él asintió como si esa fuera la respuesta correcta. ¿Aarón? Preguntó ella. Se fue, dijo Nate. Molía madera, tallaba pájaros de madera flotante cuando la bebida le afilaba los bordes. Los vendía a turistas que querían comprar una historia y un pájaro por los mismos $5. Era amable cuando podía serlo, doloroso cuando no. Ella le dijo que era la cuidadora, y las palabras se asentaron en el aire con el peso justo, como si la casa hubiera estado esperando un título que no pretendiera poseer. Después de que él dejara huevos en el escalón, de la forma en que los hombres como él dejan pequeños y redondos consuelos, Evelyn puso la cinta 3 en la grabadora y pulsó reproducir. Si hay una tercera cinta, dijo Margaret, significa que seguí intentando perdonarme y no estaba segura de si lo había logrado. El dinero a veces es libertad, así que dejé algo, pero quería dejar algo más, una elección. El panel sobre la chimenea no es solo bonito. Presiona el lado derecho con la mano. Evelyn lo hizo, y la madera cedió como un aliento contenido. Dentro, una cruz de madera, un manojo de lavanda seca, una hoja doblada que listaba los nombres de pila de mujeres que habían pasado. Las palabras se quedó o se fue escritas al lado de cada una, y una última línea en blanco con las palabras ella eligió. Quería un lugar donde una mujer pudiera aprender a pararse en un umbral y no se le preguntara nada excepto lo que necesita, dijo Margaret. Un lugar donde la luz se repite para que puedas practicar decir no sin vergüenza. Fallamos a veces. Lo intentamos. La cinta terminó con un suspiro, no con el redoble de tambores de un cierre, sino con la suave liberación de alguien que deja caer un pesado jarro. La quietud posterior no estaba vacía. Estaba llena de pequeños ruidos domésticos, el silencio que una habitación guarda para la siguiente persona que la llamará hogar. La lluvia comenzó de nuevo, amable esta vez. Colocó la lista sobre la mesa, escribió solo su nombre de pila en la última línea, dejó la columna de se quedó barra diagonal se fue vacía porque algunas elecciones exigían hacerse a diario, y luego se sumergió en el trabajo práctico que une las almas. Lijó la mesa hasta que recordó una vida más suave, parchó la mosquitera con hilo sacado del dobladillo de una camisa, caminó hasta el pueblo por clavos y aceite de lámpara, y una hogaza de pan que recuperaba su forma como si disfrutara ser sostenida. Cuando la gente preguntaba, decía de nuevo, cuidadora y no se disculpaba. Por la noche, leía los cuadernos a sorbos, recetas tan precisas como el amor, presupuestos que juraban lealtad a la harina y la madera, frases que admitían la oscuridad sin casarse con ella, y a veces hablaba en voz alta a las paredes porque nombrar la habitación se sentía como encender una pequeña luz. Una vez, mientras estaba en la entrada con una taza enfriándose entre sus manos, el resplandor se movió de nuevo a través de los árboles, suave, seguro de sí mismo. El tipo de luz que podía seguirse sin desastre, pero ella no lo hizo. En su lugar,
Tocó el marco de la puerta y escuchó el silencio responder como un amigo. Una mañana que se sintió purificada, visitó la oficina del condado, firmó papeles que olían débilmente a papel de cebolla y a lluvia, y preguntó sobre la posibilidad de destinar parte de los bonos para cualquiera que necesitara un lugar de parada en este camino. Nada elegante, solo una cama, una tetera y una promesa. Ninguna pregunta que te haga sentir pequeña. La empleada la miró como si hubiera pronunciado el tamaño exacto de un pensamiento no resuelto y dijo, podría hacerse. De camino a casa, se detuvo en una tienda de segunda mano abarrotada donde pájaros de madera flotantes se posaban en un estante como si hicieran una pausa a mitad de la migración. La etiqueta debajo de ellos rezaba, Harlen, $5 cada uno. Compró uno con forma de reyezuelo, lo colocó en la repisa debajo del vacío.